Texas pasó mucho tiempo a la sombra de otros dos estados, California y Nueva York. Y no es de extrañar. En una costa están Hollywood y Silicon Valley. En la otra, probablemente la ciudad más famosa del mundo. Con todo ese foco sobre ellos, Texas simplemente se desvaneció en el fondo. Y ya era hora de que eso cambiara, porque Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos con una economía poderosa, una historia rica y muchos lugares emblemáticos nacionales. No debe subestimarse, y parece que la gente por fin empieza a entenderlo. La posición de Texas entre los estados más importantes de Estados Unidos está cambiando tan rápido que prácticamente está a punto de reclamar el primer lugar. ¿Por qué? ¿Dónde deberíamos comenzar la historia del ascenso de Texas? Curiosamente, con California, un estado que ocupó el primer lugar durante mucho tiempo como el más importante de América. Pero últimamente, más personas se están yendo de California que quedándose allí permanentemente. Junto con una sorprendente caída rápida de la población, los precios de la vivienda han aumentado en el estado, al igual que las facturas de los servicios básicos. Es evidente que esto no es exactamente alentador para los recién llegados. Al final, California perdió 817,669 personas solo en 2022, y durante las últimas 2 décadas, más personas se han mudado fuera del estado cada año de las que se mudan a él. Aparte de los precios altísimos de la vivienda, los californianos también deben enfrentarse a enormes gastos en cosas esenciales como comestibles, transporte y atención médica. Ya mencioné los servicios básicos. Todo esto obliga a muchos a considerar la difícil decisión de mudarse a otro lugar. Para comparar, puedes comprar una casa como esta en California o una como esta en Texas. Cada una cuesta aproximadamente $150,000. El precio promedio de una vivienda unifamiliar en California es un asombroso $737,677, más del doble del promedio nacional. Todo esto realmente afecta a quienes viven y trabajan en California. Entre 2018 y 2022, 352 empresas trasladaron sus sedes a otros estados. Las razones dadas incluyen el aumento de los costos operativos, regulaciones más estrictas y preocupaciones sobre el clima empresarial. ¿Y a dónde tiende a mudarse la gente desde California? Exactamente, a Texas. Según el censo, 102,442 personas se mudaron desde California a Texas. Arizona ocupa el segundo lugar con 74,157 personas. Sí, la diferencia es así de grande. Mientras que la población de California está disminuyendo, la de Texas no hace más que crecer. De hecho, ha aumentado un 19% desde los 25.2 millones de personas en 2010. Para comparar, toda la población de Estados Unidos creció un 7,7% durante el mismo periodo. El mayor aumento se observó en el condado de Harris, donde la población creció en 673,371 personas. No es demasiado sorprendente. Aquí se encuentra Houston, la ciudad más grande de Texas y la cuarta más poblada de Estados Unidos. En este mapa, se pueden ver claramente los cambios de población. Las áreas en verde oscuro son donde la población ha aumentado más, y las naranjas donde ha disminuido. En 2010, el crecimiento poblacional de Texas se debía principalmente a los nacimientos. Pero para 2023, la mayoría del crecimiento provino de personas que se mudaron al estado. Según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Texas fue el estado cuya población más creció en 2023. Para darte una idea, aumentó en casi medio millón de personas. El aumento de la población en Estados Unidos se debe a menores tasas de mortalidad y la migración ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. 6 de los 10 condados del país que más rápido crecieron entre 2022 y 2023 están en Texas. El condado de Kaufman, al este de Dallas, lidera el camino con un aumento del 7,6%. Los condados de Rockwall y Liberty los siguen de cerca. Mostraron un pico de crecimiento del 6,5% y 5,7% respectivamente. En 2023, Texas recibió a 473,000 personas nuevas, más que todos los 50 estados combinados. Naturalmente, el crecimiento poblacional se concentra en las ciudades, aunque algunas personas prefieren el campo. Según estimaciones del Centro Demográfico de Texas, aproximadamente el 70% de los residentes del estado viven en las 4 principales áreas metropolitanas, que incluyen Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio y Austin.
Austin. Estas mismas 4 ciudades se ubicaron entre las 10 ciudades más grandes con mayor crecimiento poblacional entre 2022 y 2023. En general, tiene todo el sentido. La población de Texas no solo ha crecido y se ha detenido, sigue creciendo. Si las cosas continúan como hasta ahora, se espera que para el bicentenario del estado en 2036, la población aumente entre 3 y 5 millones de personas. Para 2060, Texas tendrá entre 36 y 44 millones de habitantes. Considerando la salida de personas de California, existe la posibilidad de que en unas pocas décadas, Texas se convierta en el estado más poblado del país. ¿Por qué la gente se muda a Texas? Principalmente por empleo y viviendas más asequibles, especialmente en comparación con California. El costo de vida es menor, el ambiente familiar y las oportunidades abundan. Texas está creciendo rápidamente, atrayendo sobre todo a millennials y Gen Z. El Triángulo de Texas, formado por Houston, Austin, San Antonio y Dallas-Fort Worth, alberga al 70% de la población del estado y genera el 75% de su PIB. Se espera que su población supere los 35 millones en 2050. Texas tiene 6 de las 25 ciudades más pobladas del país y lidera en construcción de viviendas. Entre 2010 y 2022 se construyeron 2.5 millones de hogares. A medida que crece la población, también aumenta su peso político. Para 2030 se prevé que Texas gane 4 votos electorales, mientras California perderá la misma cantidad. Texas lidera en PIB, exportaciones y empleo. Si fuera un país, tendría la 8ª economía mundial. Más de 100 grandes empresas tienen sede en Texas, incluyendo muchas que se han mudado desde California. Apple, Google, Samsung, Oracle, Tesla y SpaceX tienen presencia creciente en el estado. De hecho, Texas lideró en empleos generados por relocalización empresarial entre 2010 y 2019. Texas cuenta con la mayor red de transporte del país y acceso terrestre, aéreo y marítimo internacional. El aeropuerto Dallas-Fort Worth es el tercero más grande del mundo y Fort Worth Alliance es el primer aeropuerto industrial diseñado para carga. Texas produce más del 40% del petróleo y el 25% del gas natural del país. También lidera en energía eólica y es segundo en solar. La cuenca pérmica genera el 44% del petróleo crudo nacional. Más de 1 millón de empleos están directa o indirectamente ligados a esta industria. Además, el estado cuenta con casi 490,000 millas de oleoductos y gasoductos. Desde Texas se puede acceder fácilmente a todos los mercados de Estados Unidos y América Latina. Empresas de todos los tamaños se benefician de esta ventaja geográfica. Texas también lidera en desarrollo tecnológico. SpaceX tiene su sede y base de lanzamientos en el estado, y planea misiones no tripuladas a Marte en los próximos años. En Georgetown se está construyendo la aldea impresa en 3D más grande del mundo, Wolf Ranch, con 100 viviendas creadas con impresoras 3D. Texas experimenta con soluciones innovadoras como la agrivoltaica. Más de 6,000 ovejas serán utilizadas como jardineros en granjas solares para mantener la vegetación de manera natural y sostenible. A pesar de su desarrollo industrial, Texas cuenta con varias regiones con baja contaminación. Ciudades como Surfside Beach, Rockport y Port Aransas están entre las más limpias del país, según estudios ambientales. Texas combina crecimiento económico, innovación, recursos naturales, infraestructura y una política favorable a los negocios. Todo indica que seguirá siendo un destino clave para empresas, trabajadores y familias en busca de un mejor futuro. Alberta y Columbia Británica son provincias canadienses con una naturaleza absolutamente impresionante. Solían ser el escape perfecto de toda la construcción que ocurría en las grandes ciudades. Eso fue hasta que comenzó un enorme proyecto valorado en más de 30,000 millones de dólares canadienses. Se involucró una enorme cantidad de perforación, incluyendo la excavación de un túnel a través de una montaña con una tuneladora. Durante estos trabajos, se extrajeron más de 10.6 millones de pies cúbicos de tierra. También se construyeron túneles bajo ríos, carreteras y vías férreas. Había suficiente ruido como para molestar tanto a los residentes locales como a los pueblos indígenas. Por supuesto, los ecologistas también se involucraron, ya que el proyecto podía dañar inesperadamente a las orcas. Pero después de finalizar la construcción, el proyecto comenzó rápidamente a traer enormes beneficios a todo Canadá. A largo plazo, toda la industria petrolera del país mejorará. Y lo más importante, Canadá se volverá menos dependiente
ambiente de Estados Unidos. Ahora veamos qué perturbó la paz de los habitantes de Alberta y Columbia Británica. A mediados del siglo pasado, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en Alberta, una provincia de Canadá que limita con Columbia Británica. Adelantándonos un poco, es importante decir que los yacimientos descubiertos en Alberta resultaron ser los más ricos de la provincia, mientras que apenas un año antes del hallazgo, las reservas de la región se estimaban en 72 millones de barriles. Para 1957 esa cifra se había disparado a 3.000 millones de barriles. En resumen, las reservas eran enormes. Los canadienses las encontraron justo a tiempo, porque para 1946 el país solo producía 21,000 barriles de petróleo al día, mientras consumía 10 veces más. Apenas unos años después del descubrimiento de los pozos y el aumento de la producción, los canadienses tuvieron la idea de satisfacer las necesidades de petróleo de su provincia costera occidental, Columbia Británica, que en ese momento importaba petróleo de Estados Unidos para su desarrollo. También podían vender petróleo a sus vecinos del sur, ya que los estados estaban en auge en los años posteriores a la guerra, especialmente las zonas cercanas a la frontera canadiense. Sin embargo, había un problema evidente. El oro negro de Alberta era difícil de manejar, principalmente porque transportar el recurso por tierra hacia Estados Unidos no era muy eficiente. Llevarlo a la cercana Columbia Británica por ferrocarril o por carretera tampoco era mucho mejor. Así que se tomó una decisión. La solución perfecta sería un oleoducto desde Alberta hasta Columbia Británica llamado Trans Mountain o TMPL. La construcción comenzó en 1952. Obviamente, el trabajo no fue fácil porque tenían que trazar un río artificial de petróleo a través de montañas, colinas, praderas y todo tipo de terrenos poco amigables para la construcción, de los cuales había muchos, especialmente considerando que el oleoducto se extendía por 714 millas, 1,149 kilómetros. Aún así, los canadienses necesitaban desesperadamente la infraestructura para ese recurso, así que solo un año después, en 1953, se terminó el proyecto y se puso en funcionamiento la nueva ruta del petróleo. El petróleo crudo desde Edmonton, Alberta, comenzó a fluir hacia las refinerías en el área de Vancouver y el noroeste de Estados Unidos. En la ceremonia de inauguración del oleoducto, el entonces primer ministro de Columbia Británica dijo que el costo total del TMPL fue de 93 millones de dólares. Honestamente, para una infraestructura como esa, no es mucho, pero el beneficio, obviamente, resultó ser increíble. A pesar de todas sus ventajas, para la década de 1980, la gente comenzó a pensar que Trans Mountain no era lo suficientemente competitivo ni eficiente, y todo porque el oleoducto solo podía transportar petróleo crudo. Pero para entonces, ya existía una manera de convertirlo en una ruta de transporte versátil, capaz de llevar tanto crudo como productos refinados. De hecho, pronto se realizaron las mejoras necesarias, y para 1985, el TMPL ya transportaba productos derivados del petróleo 509 millas desde Edmonton hasta Kamloops. Para 1993, esta opción estaba disponible para entregas hasta el final de la línea. Se enviaban combustible para aviación, gasolina y diésel a Vancouver. En ese momento, la capacidad era de 260,000 barriles o 1.4 millones de pies cúbicos por día. Luego, en 2004, los canadienses realizaron otra mejora, aumentando la capacidad a 300,000 barriles o 1.7 millones de pies cúbicos por día. Como resultado, para principios de la década de 2010, Canadá había alcanzado los objetivos para los que originalmente se construyó el oleoducto. Columbia Británica estaba convenientemente abastecida con petróleo, además de que el oro negro de la rica Alberta fluía hacia el noroeste de Estados Unidos. Pero había un inconveniente. Imagínate esto, el 98% de todo el petróleo producido en Canadá va directamente a Estados Unidos de América. La mayor parte proviene de Alberta y es un petróleo pesado, ya que se extrae no de campos convencionales, sino de arenas. Este tipo de petróleo es más difícil de refinar y transportar, por lo que su precio suele ser más bajo que el del petróleo liviano. Sin embargo, dado que la mayoría se dirige a Estados Unidos de América, el vecino del sur de Canadá tiene mucho poder para fijar el precio, y definitivamente utiliza ese poder, empujando los precios hacia abajo, por supuesto. Por ejemplo, entre 2018 y 2019, los precios cayeron tanto que el petróleo pesado canadiense era casi $50 más barato por barril que el petróleo liviano de Estados Unidos de América. Simplemente no había suficiente capacidad en el oleoducto existente de Trans Mountain para enviar petróleo a otros países. Ya estaba ocupado con entregas actuales.
Un estudio realizado por IHS Markit en 2020 mostró que la falta de capacidad de exportación a través de oleoductos le costó a Canadá 14.000 millones de dólares entre 2015 y 2019. Además, vale la pena mencionar que Canadá, incluso sin saber que disputas comerciales con Estados Unidos de América podrían estallar en 2025, ya había estado considerando que dependía demasiado de exportar petróleo a Estados Unidos de América. No lo olvidemos, a precios muy buenos, y esa es una dependencia de la que Canadá necesita liberarse. En 2013, la Junta Nacional de Energía de Canadá recibió una solicitud de Kinder Morgan, el propietario del actual oleoducto Trans Mountain. La solicitud incluía una propuesta para expandir el oleoducto existente construyendo una tubería paralela desde Edmonton hasta Burnaby, justo al este de Vancouver. La longitud total de la expansión es aproximadamente la misma que la del oleoducto original y el costo es de 6.800.000 millones de dólares. Esa cifra suena grande, pero es solo el comienzo. El trabajo en el proyecto de expansión de Trans Mountain, conocido como TMX, comenzó en 2019. En este mapa, se puede ver instantáneamente dónde, cómo y qué necesitaba hacerse según el plan. Por ejemplo, construirlo fue mucho más simple que si estuviéramos instalando un oleoducto completamente nuevo. Algunos segmentos, mostrados aquí en verde, no fueron construidos recientemente, sino que se habían construido hace mucho tiempo y luego fueron desactivados. Así que solo fue necesario volver a ponerlos en funcionamiento. Aún así, esto representa solo 120 millas en total, solo 2 secciones pequeñas, por lo que todo el proyecto TMX no se volvió mucho más fácil debido a esto, ya que el resto de las 614 millas fueron instaladas desde cero a través de un terreno bastante difícil, especialmente las montañas. Una de las secciones donde se realizaban trabajos atravesaba terreno montañoso. Mientras trabajaban, los constructores tuvieron que mantenerse a una altitud de aproximadamente 4,300 pies sobre el nivel del mar, y estaban realizando tareas que estaban lejos de ser fáciles. Tuvieron que colocar segmentos del oleoducto y luego conectarlos. En general, incluso en este punto, es seguro decir que crear un nuevo canal para el petróleo canadiense no fue un paseo por el parque. Uno de los puntos de construcción al final del oleoducto, en la ciudad de Burnaby, requería construir un túnel. Mejor dicho, un túnel enorme al estilo clásico chino, donde se perfora la montaña para abrir el paso. El desafío aquí comenzaba con el hecho de que no se puede excavar un túnel a través de una montaña a mano. Se necesita equipo serio. Por ejemplo, una tuneladora. Una de estas máquinas fue entregada al sitio de construcción en la montaña Burnaby y luego se puso a trabajar. Vino desde Alemania. A menudo verás a Rennech, uno de los fabricantes de tuneladoras más conocidos, aparecer en nuestros vídeos. En Canadá, decidieron no inventar algo nuevo, en cambio, optar por una solución ya probada. La máquina tenía una longitud de 400 pies, era operada por un equipo de 12 personas y costaba alrededor de 10 millones de dólares. También se trajeron muchas otras máquinas de movimiento de tierras, junto con todo tipo de equipos adicionales, además de un montón de trabajadores. Todo esto funcionaba las 24 horas del día, y específicamente el camino a través de la montaña se estaba tallando en 2 turnos de 10 horas cada uno. Y solo mira lo que rodea a esta montaña. Sí, aquí vive gente. Ahora imagina lo molestos que debieron estar los residentes con una tuneladora y cientos de trabajadores zumbando constantemente, junto con todos los ruidos poco agradables de otros equipos. Aún así, cuando se trató de construir este túnel, las personas que vivían cerca tuvieron más suerte de lo habitual. La cuestión es que se elaboró un plan de gestión del ruido para la construcción del túnel, que incluía medidas de mitigación en línea con las directrices federales y provinciales. Eso significaba usar barreras para equipos ruidosos, pantallas y cualquier otra cosa que pudiera ayudar a evitar que el ruido se propagara más allá del sitio de construcción. El control de la luz funcionaba de la misma manera. También podía ser una molestia para los residentes. Y, por supuesto, como parte de la construcción de este túnel, se intentó minimizar el impacto ambiental causado por diferentes tipos de residuos. Por ejemplo, se utilizaron técnicas de estabilización del agua y del suelo para controlar la erosión eólica en las zonas dañadas, especialmente cuando el tráfico y el viento levantaban demasiado polvo. Cuanto más fuerte soplaba el viento, más a menudo había que tomar medidas de control del polvo. Era una decisión obvia, ya que solo la tuneladora excavó aproximadamente 1.4 millones de pies cúbicos de tierra durante el proyecto. Además,
se excavaron otros 10.6 millones de pies cúbicos solo para preparar la perforación destinada a construir la entrada, la salida y otras secciones del túnel en la montaña. Así que, una vez más, está claro que se necesitaba absolutamente una campaña completa de control del polvo. Al menos en teoría, construir el túnel a través de la montaña Burnaby parecía perfecto. Bueno, aparte del hecho de que todo esto alargó mucho el cronograma, tan solo construir un tramo subterráneo tomó 1 año y medio. Luego, dentro de este túnel, se instalaron 3 tuberías de 30 pulgadas que conectaban 2 terminales, la primera en las calles de Burnaby y la segunda para cargar buques en Bestridge. Sí, se podría decir que este túnel es la parte final y una de las más cruciales de toda la expansión, porque después de eso, solo queda transferir el petróleo a los buques tanque y enviarlo por mar. En la mayor parte del recorrido del nuevo oleoducto, fueron contratistas canadienses quienes hicieron el trabajo. Enterraron las tuberías, despejaron espacio para ellas, construyeron nuevas rutas y reactivaron tuberías desactivadas. Pero hubo tramos que presentaron ciertos desafíos de ingeniería, geotécnicos y de construcción, lo que requirió experiencia que simplemente no estaba disponible en Canadá. Por ejemplo, justo aquí, entre Ope y el paso Coquehueodis, el gerente principal del proyecto TMX simplemente se encoge de hombros y dice rápidamente: estamos trabajando con pendientes del 30% por aquí, pero en realidad es mucho más complicado porque el terreno en sí es un dolor de cabeza enorme. Por eso, para este proyecto, trajeron a una empresa italiana y a expertos de otros países también. En total, el proyecto incluyó 52 cruces sin zanja realizados mediante perforación direccional horizontal, cubriendo un total de 28 millas. No se trata solo de colocar tuberías, sino de usar un equipo de perforación para crear un paso subterráneo con un impacto mínimo en el medio ambiente. De estos, 35 fueron cruces de ríos, lo que significa que el trayecto se perforó por debajo del cauce. Uno de ellos, por ejemplo, fue el cruce bajo el río Fraser. Un total de 0,9 millas tomó 5 meses debido, según se afirma, a las condiciones subterráneas. Al mismo tiempo, era simplemente imposible implementar este segmento del recorrido de otra manera. Así lo afirman directamente los participantes del proyecto. Se realizaron 24 cruces sobre carreteras o autopistas y otros 3 sobre vías férreas. Además de los cruces sin zanja principales, el proyecto también completó otros 557 cruces más pequeños del mismo tipo. Ahora, recordemos las medidas serias tomadas para reducir la contaminación lumínica, acústica y de polvo mientras se construía el túnel a través del monte Burnaby. Alrededor del 20% de todos los cruces se hicieron en zonas densamente pobladas, lo que significó que existían montones de requisitos estrictos, no solo en cuanto a ruido, luz y polvo, sino también en cuanto a condiciones del suelo, ecología y todo lo demás. Así que, para mayo de 2024, el proyecto fue finalizado, pero aún quedan algunas preguntas, como las relacionadas con la financiación. ¿Recuerdas que inicialmente, en 2013, el costo de la expansión del oleoducto se fijó en 6,8 mil millones de dólares? Luego, el gobierno compró toda la empresa Trans Mountain a Kinder Morgan. Comenzó la expansión. Para febrero de 2020, el proyecto fue estimado en 12,6 mil millones de dólares. El aumento al doble del costo se relacionó, según se indicó, con el incremento en los gastos de mano de obra, acero y terrenos. Para febrero de 2022, se supo que los costos habían aumentado aún más, en un 70%, pasando de 12,6 a 21,4 mil millones de dólares. Entre las razones estaba el aumento de precios causado por la COVID-19. En marzo de 2023, se anunció que los costos habían subido nuevamente, alcanzando los 39 mil millones de dólares. Luego, el 1 de mayo de 2024, cuando finalmente se completó la expansión del oleoducto, resultó que el costo había alcanzado los 34 mil millones de dólares canadienses. En general, el proyecto tuvo un largo recorrido desde los 6,8 hasta los 34 mil millones, todo un campo para diversas investigaciones y controversias. Sin embargo, no entraremos en eso y solo diremos que, incluso a pesar de su colosal costo final, TMX, o la expansión de Trans Mountain, trajo enormes beneficios a Canadá. Antes de la expansión, la capacidad del sistema era de aproximadamente 300,000 barriles o 1,7 millones de pies cúbicos por día. La expansión convirtió el sistema de
de oleoductos en una ruta por la que ahora pueden moverse diariamente 890,000 barriles o 5 millones de pies cúbicos de recursos. Eso representa casi un aumento triple. Lo primero que hay que destacar tras la finalización del proyecto es que Canadá finalmente logró reducir el descuento en el crudo pesado de referencia, que en el momento en que entró en funcionamiento la expansión costaba $13.50 menos por barril que el petróleo estadounidense. Sí, no parece mucho porque el descuento no ha desaparecido completamente, solo bajó a menos de $10 por barril. Sin embargo, Canadá no vende solo un barril de petróleo, sino miles, lo que hace que el beneficio global sea realmente notable. Al mismo tiempo, gracias a la expansión, Canadá simplemente podrá vender aún más oro negro. El país ya ha aumentado su producción a 5.4 millones de barriles por día, y para diciembre de 2025, la producción aumentará a 5.6 millones de barriles. Antes de que se abriera el oleoducto ampliado, se habían acumulado enormes reservas de petróleo en Alberta, 42 millones de barriles. Todos los propietarios claramente estaban esperando ansiosamente que se abriera la nueva ruta para finalmente poder vender sus reservas. Como ya hemos mencionado, uno de los principales objetivos de la expansión del oleoducto es reducir la dependencia de Estados Unidos. Esto, por supuesto, también se logrará hasta cierto punto a largo plazo. Solo un poco después de que se abriera el oleoducto ampliado, el 20 de mayo de 2024, un petrolero ya había atracado en la terminal de Bestridge, cargando alrededor de 550,000 barriles de crudo con destino a China. Este evento marcó literalmente una nueva era en el comercio petrolero canadiense porque ahora grandes volúmenes de petróleo pueden dirigirse hacia Asia. China, en su estado actual, difícilmente va a rechazar una tonelada de oro negro canadiense. Otros países también necesitan este recurso. Por ejemplo, India, que incluso antes de que comenzara a operar el oleoducto ampliado, ya había comprado 2 millones de barriles de petróleo a través de Trans Mountain. Por cierto, esta fue en realidad la primera compra de este tipo. Probablemente a Estados Unidos no le guste todo esto, pero hay buenas noticias para ellos. Ahora se puede enviar más petróleo a la costa oeste de los Estados Unidos a través de la terminal de Bestridge. Si el proyecto se hubiera completado antes, la estructura de exportación de petróleo desde Canadá probablemente sería diferente hoy, con mucha menos participación estadounidense. Pero hubo algunos retrasos. En particular, hubo muchas disputas con los pueblos indígenas que viven en el área donde se realizaban los trabajos. Las protestas de los pueblos indígenas han ocurrido desde que surgieron las ideas sobre la expansión y continúan hasta el día de hoy, simplemente porque a las personas que viven allí no les gusta que se construya en tierras sagradas, especialmente si ese trabajo implica petróleo, que tiende a derramarse y causar daños irreparables al medio ambiente. Y muchos residentes no indígenas también se unieron a la protesta porque, evidentemente, tampoco les gustaba el proyecto. El oleoducto ampliado ya ha comenzado a operar, por lo que se puede concluir que las protestas no llevaron a la cancelación del proyecto. Sí, el proyecto no fue cancelado porque es demasiado importante para Canadá en su conjunto. Sin embargo, los pueblos indígenas y los residentes locales aún lograron asegurar que la construcción causara el menor daño posible al entorno local. Como hablamos anteriormente hoy, gran parte de la implementación del proyecto se centró en reducir la contaminación lumínica y sonora, así como en disminuir el polvo que puede alterar la vida de las personas y los animales. En cierto modo, esto también demuestra que las protestas tuvieron un impacto. Otro grupo que se opuso firmemente al proyecto fueron los ambientalistas y personas comunes que se preocupan por el destino de la naturaleza. Su enfoque no fue tanto el oleoducto en sí, sino el hecho de que el aumento del tráfico petrolero haría de las costas de Vancouver un lugar demasiado congestionado. Se afirma que el número de petroleros en la región aumentaría casi 7 veces, hasta 408 por año, y esto podría perjudicar seriamente a la criatura local, la orca. A fines de los años 60 y principios de los 70, docenas de orcas fueron capturadas y vendidas a acuarios y parques temáticos de todo el mundo, y las que quedaron fueron expuestas a productos químicos utilizados en industrias locales. Un aumento en el número de petroleros significa más disturbios físicos y acústicos en el agua. Los expertos dicen que el ruido de las hélices y motores se produce en una frecuencia que puede enmascarar la comunicación de las ballenas. Esto significa que podría afectar su capacidad para cazar
cazar alimento. Al mismo tiempo, según investigaciones, esta especie ya está pasando hambre. La forma corporal de muchas orcas ha cambiado. Hay una falta de depósitos de grasa, lo que indica una menor ingesta de alimentos. Como siempre, un gran proyecto conlleva un conjunto de dilemas relacionados tanto con la población local como con la naturaleza. Sin embargo, debido a sus ventajas, simplemente no se puede cerrar el oleoducto. Se ha invertido demasiado tiempo y esfuerzo.